Bienvenidos a la explicación del Manual Diagnóstico de la Personalidad Innovadora. Ahora vamos a hablar de los tipos de personalidad innovadora. Vamos a hablar de la personalidad narcisista. Este tipo de personalidad tiene un patrón dominante de grandeza, una necesidad de admiración, se sienten únicos y especiales, y es la razón por la que sienten que solo pueden relacionarse o ser comprendidos por personas especiales o de alto estatus. Los narcisistas frecuentemente muestran sentimientos de privilegio, explotan las relaciones interpersonales, con frecuencia creen que los demás sienten envidia de ellos e insisten en tratar solo con las personas líderes o mejor valoradas. Para aterrizar la personalidad narcisista en un caso de la vida real, vamos a hablar de la vida de Gian Lorenzo Bernini, un joven italiano que desde pequeño creció en medio de la grandiosidad del arte. De la mano de su padre creció como artista y descubrió sus verdaderos talentos. Sus esculturas se caracterizaban por estar cargadas de emociones intensas en sus gestos, movimientos y expresiones. Esto lo llevó a ser el arquitecto preferido por varios papas, especialmente por el Papa Urbano VIII, con quien convivió el furor del narcisismo. Bernini era un artista ambicioso y de gran confianza, pero tenía un gran defecto, una gran intolerancia a la crítica. Esto dio paso a que uno de sus proyectos más importantes, los campanarios de la Basílica de San Pedro, tuvieran que ser demolidos por fallas estructurales. La derrota de una de sus más grandes obras lo llevó a la vergüenza y la frustración. Como consecuencia, se alejó de la vida que le daba sentido a su existencia, el poder y el reconocimiento. Al sentirse casi destetado del poder, se recogió en su frágil autoestima, la cual se escondía detrás de su grandiosa personalidad. Existen algunos rasgos de la personalidad de Bernini que demuestran su narcisismo. Sufrió su fracaso en silencio al lado de su esposa, logrando una apariencia de humildad que podía enmascarar y proteger su patrón dominante. Uno de los rasgos más interesantes de la personalidad de Bernini es su patrón de grandeza, el cual logró que la institución más importante de la época, la Iglesia, pusiera por encima de sus creencias la majestuosidad de sus obras, y que en algunas de ellas permitiera que se hablara de lo impensable. Bernini no solo se caracterizó por su grandiosidad, sino por su sentimiento de ser especial, el cual subyace con frecuencia en su capacidad de arriesgarse en cada una de sus creaciones sin alejarse de la adoración religiosa, logrando hasta la fecha uno de los mayores proyectos arquitectónicos de innovación en la historia. Por otro lado, la personalidad desafiante se caracteriza por un patrón de enfado, irritabilidad y discusiones. Tienden a enfadarse constantemente, a menudo pierden la calma, son susceptibles o se molestan con facilidad, desafían a la autoridad y asocian esto a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social. Para ejemplificar la personalidad desafiante, vamos a hablar de Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. Este artista nos muestra cómo la personalidad puede tener tanta importancia en un trabajo y sobre todo en la innovación que él realizó con sus obras. A continuación, plasmaremos algunos datos bibliográficos sobre la vida de Merisi. ¿Quién era este joven tan talentoso nacido en Milán que desde pequeño tomó los pinceles como estilo de vida? Vale la pena cuestionarse por qué el artista se pintaba a sí mismo como un monstruo derrotado y decapitado por el enviado de Dios. Son diversos los factores que hacen de este artista muy importante para la innovación. Él fue capaz de gritar con sus propios pinceles su propio conflicto personal. En cada una de sus obras revela una visión muy personal del arte, una lucha interior, un debate entre la luz y la oscuridad, y fue un espíritu capaz de mezclar en la misma esencia la santidad divina y la humildad humana. Por último, hablaremos de la personalidad obsesiva. Tiene un patrón dominante por la rectitud y el perfeccionamiento. Tiene excesiva franqueza, una preocupación por el detalle, las normas y la organización. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y no necesariamente por una necesidad económica. Es demasiado consciente en materia de la moralidad, la ética o valores.